¿Qué pasaría si te dijera que uno de los filósofos más brillantes del siglo XX llegó a una conclusión tan incómoda que la mayoría de las personas ni siquiera quiere escucharla? No dijo que la vida fuera difícil. No dijo que el mundo fuera injusto. No dijo que necesitáramos cambiar la sociedad. Dijo algo mucho más radical. Dijo que el verdadero problema no era cómo vivimos. El verdadero problema era haber nacido. Piénsalo por un momento. Antes de existir no tenías preocupaciones, ni ansiedad, ni enfermedades, ni deudas, ni miedo a perder a las personas que amas. Pero desde el instante en que llegaste al mundo, comenzó una cuenta regresiva que terminará exactamente igual para todos: la muerte. Y entre el nacimiento y la muerte pasamos décadas persiguiendo metas, acumulando cosas, buscando amor, huyendo del dolor y tratando de convencernos de que todo esto tiene sentido. Pero, ¿y si gran parte de lo que llamamos felicidad fuera simplemente una distracción para no pensar demasiado? ¿Y si la conciencia, aquello que nos hace humanos, fuera también nuestra mayor condena? Un filósofo pasó gran parte de su vida haciéndose estas preguntas. No escribió para consolar, no escribió para motivar, no escribió para vender esperanza. Escribió para mirar de frente aquello que casi todos prefieren ignorar. Y lo que encontró sigue siendo tan perturbador hoy como hace décadas, porque después de escuchar sus ideas, tal vez ya no puedas volver a ver la existencia de la misma manera. Y ese filósofo se llamaba Émile Cioran. En este video vamos a adentrarnos en la mente de Émile Cioran, uno de los filósofos más pesimistas, provocadores y lúcidos de la historia moderna. Descubriremos por qué llegó a considerar el nacimiento como el origen de todos nuestros problemas, por qué desconfiaba de la esperanza, por qué veía la conciencia humana como una carga, y cómo sus interminables noches de insomnio moldearon una visión de la vida que pocos se atreven a explorar. Pero este no será solo un video sobre Cioran. Será un viaje hacia preguntas que probablemente tú también te has hecho alguna vez, aunque sea en silencio. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué seguimos luchando si sabemos que vamos a morir? ¿Por qué buscamos sentido en un universo que no parece ofrecernos ninguno? ¿Y por qué, a pesar de todo, la mayoría de las personas sigue aferrándose a la existencia? A medida que avancemos, descubrirás que Cioran no fue simplemente un hombre deprimido escribiendo frases oscuras. Fue alguien que llevó la duda hasta sus últimas consecuencias y se atrevió a cuestionar aquello que casi todos damos por sentado: que existir es necesariamente algo bueno. Y aunque muchas de sus conclusiones pueden parecer incómodas, también contienen una extraña forma de libertad. Porque cuando uno deja de engañarse, empieza a ver el mundo de otra manera. Así que quédate hasta el final, porque terminaremos enfrentando la pregunta más importante de todas. ¿Tenía razón Émile Cioran? ¿O su pesimismo fue simplemente otra ilusión más de la mente humana? Y créeme, la respuesta no será tan sencilla como parece. Émile Cioran, el filósofo que se arrepintió de haber nacido. Émile Cioran nació en 1911 en Rașinari, un pequeño pueblo de Rumanía. Su padre era sacerdote ortodoxo y, durante su juventud, estuvo rodeado por la religión, las tradiciones y las grandes preguntas sobre la existencia. Sin embargo, con el paso de los años, terminó alejándose de la fe y desarrollando una de las visiones más radicales y escépticas del siglo XX. Pero hubo un acontecimiento que marcaría profundamente toda su vida: el insomnio. Mientras muchas personas duermen y descansan, Cioran pasó años enteros enfrentándose a noches interminables, horas y horas despierto, solo con sus pensamientos, observando cómo el mundo dormía mientras él permanecía atrapado en una conciencia que parecía no apagarse nunca. Más tarde diría que si no hubiera sufrido insomnio, probablemente jamás habría escrito sus libros, porque fue durante aquellas madrugadas cuando comenzó a cuestionarlo todo: la vida, la muerte, la felicidad, la religión, la esperanza, incluso el simple hecho de existir. A diferencia de muchos filósofos que intentaban construir sistemas para explicar el mundo,
Cioran desconfiaba de cualquier teoría que prometiera respuestas definitivas. Para él, la realidad era demasiado caótica, demasiado absurda y demasiado contradictoria para ser encerrada en fórmulas. Por eso sus obras no parecen tratados filosóficos tradicionales. Son explosiones de lucidez, fragmentos, aforismos, golpes directos contra las certezas humanas, libros como En las cimas de la desesperación, breviario de podredumbre y del inconveniente de haber nacido. Lo convirtieron en una figura única dentro de la filosofía contemporánea. Sin embargo, hay algo curioso. A pesar de escribir constantemente sobre el sufrimiento, el vacío y la inutilidad de la existencia, millones de lectores encontraron en sus palabras una forma extraña de consuelo. Porque cuando alguien expresa con honestidad las dudas que tú nunca te atreviste a decir en voz alta, de repente te sientes menos solo. Y precisamente una de esas dudas fue la que definió toda la obra de Cioran. La pregunta de si la existencia misma podría ser el origen de todos nuestros problemas. Pero para entender por qué llegó a una conclusión tan extrema, primero debemos analizar cómo veía el sufrimiento humano. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Si alguna vez te has preguntado por qué existe tanto dolor en la vida, escribe en los comentarios. Sigo buscando respuestas. Y suscríbete a Vivencias, porque lo que viene ahora es aún más incómodo. La maldición de haber nacido. Para la mayoría de las personas, nacer es un regalo. Es el comienzo de una historia, una oportunidad, un milagro. Pero Émile Cioran veía las cosas de una manera completamente diferente. Según él, el nacimiento no era la solución de ningún problema. Era el inicio de todos ellos. Puede sonar exagerado, incluso absurdo. Sin embargo, detente un momento y piensa en algo. Antes de nacer no tenías miedo, no sufrías ansiedad, no conocías la enfermedad, no experimentabas la pérdida, no tenías que trabajar para sobrevivir, no temías la muerte. Todas esas experiencias aparecen únicamente después de llegar al mundo. Por eso Cioran se preguntaba si acaso la existencia no era una especie de carga que nadie pidió asumir. Y aquí es donde su pensamiento se vuelve especialmente incómodo. La mayoría de nosotros vive como si la vida fuera un regalo tan evidente que ni siquiera merece ser cuestionado. Crecemos, estudiamos, trabajamos, formamos relaciones, perseguimos metas y envejecemos siguiendo un camino que parece natural. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos algo fundamental. ¿Y si estamos defendiendo la vida simplemente porque ya estamos dentro de ella? Imagina a una persona que entra en un juego sin que nadie le pregunte si quiere participar. Una vez dentro, debe obedecer reglas, enfrentar dificultades, sufrir derrotas y, tarde o temprano, abandonar la partida. Para Cioran, la existencia se parecía mucho a eso. No elegimos nacer, no elegimos gran parte de las circunstancias que nos rodean. Y sin embargo, debemos cargar con las consecuencias. Esto no significa que negara la existencia de momentos felices. Sabía que existen el amor, la amistad, la belleza y la alegría. Lo que cuestionaba era si esos momentos compensan realmente todo el sufrimiento que inevitablemente acompaña a la condición humana. Porque incluso las mejores experiencias tienen algo en común. Son temporales. Todo lo que amas puede perderse. Todo lo que construyes puede desaparecer. Todo lo que eres terminará algún día. Y esa realidad fue la que llevó a Cioran a formular algunas de las reflexiones más pesimistas de toda la filosofía moderna. Pero el verdadero problema no era el sufrimiento en sí. El verdadero problema era aquello que nos permite ser conscientes de él, nuestra propia mente. Y es precisamente ahí donde el pensamiento de Cioran se vuelve todavía más profundo y perturbador. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Si esta reflexión te está haciendo cuestionar ideas que siempre diste por ciertas, déjala reposar unos segundos, porque lo que viene ahora es la idea que, según Cioran, convierte al ser humano en el animal más desgraciado de todos. La lucidez como enfermedad. Si le preguntas a la mayoría de las personas qué es lo que nos hace especiales,
probablemente responderán lo mismo: la inteligencia, la razón, la capacidad de pensar, la conciencia. Durante siglos hemos considerado estas características como el mayor logro de nuestra especie. Nos permiten crear civilizaciones, escribir libros, construir ciudades y explorar el universo. Pero Émile Cioran veía la situación desde un ángulo completamente distinto. Para él, la conciencia no era un privilegio, era una herida. Porque los animales viven, nosotros sabemos que vivimos. Y esa diferencia lo cambia todo. Un perro no se pregunta cuál es el sentido de su existencia. No se angustia pensando en la muerte. No pierde el sueño preguntándose si ha tomado las decisiones correctas o si su vida tiene algún propósito. Simplemente existe. El ser humano, en cambio, carga con algo mucho más pesado: la lucidez, la capacidad de observarse a sí mismo, de analizarlo todo, de imaginar futuros posibles, de recordar errores pasados, de anticipar pérdidas que todavía no han ocurrido. Piensa en cuántas veces has sufrido por algo que aún no ha sucedido. Una entrevista de trabajo, un diagnóstico médico, una ruptura amorosa, un problema económico. Muchas veces el dolor más intenso no proviene de la realidad, sino de nuestra capacidad para imaginarla. Y cuanto más consciente es una persona, más difícil puede resultar escapar de ciertas preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Vale la pena tanto esfuerzo si al final todos terminamos en el mismo lugar? Según Cioran, la mayoría de las personas logra seguir adelante porque encuentra formas de distraerse de estas preguntas: el trabajo, el entretenimiento, las redes sociales, la rutina, las ideologías, las creencias. No porque sean necesariamente malas, sino porque nos ayudan a mantener cierta distancia respecto a las cuestiones más inquietantes de la existencia. Pero algunas personas no pueden hacerlo. Algunas siguen pensando, siguen preguntando, siguen excavando. Y mientras más profundo cavan, más difícil se vuelve encontrar respuestas satisfactorias. Por eso Cioran llegó a decir que la lucidez excesiva puede convertirse en una especie de enfermedad. No porque la verdad sea mala, sino porque no siempre estamos preparados para convivir con ella. Sin embargo, si la conciencia nos muestra la dureza de la existencia, ¿qué es lo que nos permite seguir adelante a pesar de todo? La mayoría respondería que la esperanza, pero precisamente ahí es donde Cioran lanzó uno de sus ataques más polémicos, porque para él, la esperanza no siempre era una solución. A veces era parte del problema, y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Si alguna vez has pasado una noche cuestionándote el sentido de la vida, deja un comentario con la palabra lucidez y suscríbete a Vivencias, porque la siguiente idea de Cioran desafía una de las creencias más valoradas por nuestra sociedad: la trampa de la esperanza. Desde que somos niños nos enseñan una idea que parece indiscutible: nunca pierdas la esperanza. Ten fe en el futuro. Todo mejorará. Las cosas saldrán bien. Y, en muchos casos, esa actitud puede ayudarnos a superar momentos difíciles. La esperanza puede dar fuerza, motivación y resistencia cuando la vida golpea con dureza. Pero Émile Cioran veía una cara oscura que casi nadie menciona. Se preguntaba si la esperanza no sería, muchas veces, una forma elegante de posponer el enfrentamiento con la realidad. Piénsalo. ¿Cuántas personas pasan años esperando el momento perfecto? Esperando ser felices cuando ganen más dinero. Esperando sentirse completas cuando encuentren pareja. Esperando comenzar a vivir cuando llegue una oportunidad mejor. Esperando que el próximo año sea diferente. Esperando que alguien cambie. Esperando que la vida finalmente les entregue aquello que creen merecer. Y mientras esperan, la vida sigue pasando. Para Cioran, la esperanza tenía una característica peligrosa. Siempre apunta hacia el futuro. Siempre promete algo que todavía no existe. Y precisamente por eso puede convertirse en una prisión invisible. Porque cuando depositas toda tu felicidad en un mañana imaginario, corres el riesgo de perder el único momento que realmente posees, el presente. Esto no significa que Cioran defendiera la desesperación absoluta. Su crítica era más profunda. Lo que cuestionaba era la tendencia humana a construir ilusiones para evitar mirar.
de frente a aquello que nos incomoda. Un trabajador que odia su empleo puede convencerse de que será feliz dentro de 10 años. Una persona atrapada en una relación destructiva puede creer que algún día todo cambiará. Una sociedad llena de problemas puede repetirse que el progreso resolverá todo. La esperanza funciona entonces como un analgésico. Reduce temporalmente el dolor, pero no necesariamente elimina la causa. Por eso Cioran desconfiaba de quienes vendían optimismo fácil, de quienes prometían soluciones definitivas, de quienes aseguraban conocer el camino hacia la felicidad permanente. Porque la realidad, según él, es mucho más compleja y contradictoria. Y aquí aparece una pregunta inquietante. Si la esperanza puede convertirse en una ilusión, ¿qué ocurre cuando desaparece por completo? ¿Qué pasa cuando una persona se queda sola frente a la existencia, sin distracciones, sin promesas y sin consuelos? Cioran conocía muy bien esa experiencia. La vivió durante años enteros, no en una crisis pasajera, sino noche tras noche. Despierto, mirando el techo, mientras el resto del mundo dormía. Y fue precisamente allí donde nacieron algunas de sus reflexiones más radicales. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Si esta reflexión te hizo pensar en alguna esperanza que llevas años persiguiendo, escríbela en los comentarios. A veces cuestionar nuestras ilusiones es el primer paso para comprenderlas. Y suscríbete a Vivencias, porque ahora entraremos en el aspecto más personal y oscuro de la vida de Émile Cioran. El insomnio y la noche infinita. Muchos filósofos construyeron sus ideas en universidades, bibliotecas o rodeados de debates intelectuales. Émile Cioran encontró gran parte de las suyas en un lugar mucho más extraño, la madrugada. Mientras millones de personas dormían, él permanecía despierto, hora tras hora, noche tras noche, año tras año. No se trataba simplemente de dormir poco. Cioran sufrió un insomnio tan severo que llegó a considerar aquellas noches interminables como una experiencia que transformó por completo su forma de ver el mundo. De hecho, llegó a afirmar que si hubiera dormido normalmente, probablemente nunca habría escrito sus libros. Porque cuando el sueño desaparece, también empiezan a desaparecer muchas de las barreras psicológicas que nos protegen durante el día. Las distracciones desaparecen, las conversaciones desaparecen, las obligaciones desaparecen. Y lo único que queda eres tú frente a tus pensamientos. Seguramente algunos de ustedes han vivido algo parecido. Son las 3 de la mañana. Todo está en silencio. Intentas dormir, pero tu mente comienza a recordar errores del pasado, preocupaciones del futuro, problemas que durante el día parecían manejables. Y de repente todo parece más grande, más pesado y más difícil. Ahora imagina experimentar eso durante años. Para Cioran, el insomnio fue una especie de laboratorio filosófico involuntario. Mientras el resto del mundo descansaba, él observaba algo que le parecía evidente. Gran parte de nuestra estabilidad emocional depende de que podamos desconectarnos temporalmente de nosotros mismos. Dormir no solo descansa el cuerpo, también descansa la conciencia. Y cuando esa pausa desaparece, la existencia puede comenzar a sentirse insoportablemente intensa. Por eso muchas de sus reflexiones están impregnadas de una lucidez casi dolorosa. No escribía desde la comodidad, escribía desde el agotamiento, desde la experiencia de alguien que había pasado miles de horas enfrentándose a las preguntas más incómodas sin poder escapar de ellas. Sin embargo, aquellas noches también lo llevaron a una conclusión sorprendente. Observó que cuando las personas no encuentran respuestas en sí mismas, suelen buscarlas en otro lugar, en la religión, en la fe, en la promesa de un propósito superior. Y eso lo llevó a cuestionar una de las instituciones más antiguas y poderosas de la historia humana. La religión, ¿es una respuesta legítima al sufrimiento o simplemente un consuelo frente al miedo de existir? De eso hablaremos en el próximo capítulo. Y antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez una noche de insomnio te hizo cuestionar cosas que durante el día parecían completamente normales? Porque para Cioran, muchas de las verdades más incómodas aparecen precisamente cuando el mundo se queda en silencio. ¿Son las religiones un consuelo
o una ilusión. Émile Cioran nació en el hogar de un sacerdote ortodoxo. Desde niño estuvo rodeado de rituales, símbolos religiosos y respuestas que parecían explicar el sentido de la vida. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a desconfiar de esas respuestas, no porque odiara la religión, ni porque despreciara a quienes creen, sino porque sospechaba que gran parte de las creencias humanas nacen de una necesidad muy profunda, la necesidad de consuelo. Piénsalo por un momento. El ser humano sabe que va a morir, sabe que puede perder a quienes ama, sabe que el sufrimiento puede aparecer en cualquier instante, y sabe que no controla gran parte de lo que ocurre en su vida. Esa realidad es difícil de soportar. Por eso, según Cioran, las religiones ofrecen algo extremadamente poderoso. No necesariamente respuestas comprobables, sino alivio. La promesa de que existe un propósito. La promesa de que el sufrimiento tiene sentido. La promesa de que la muerte no es el final. La promesa de que alguien está observando el universo y que nada ocurre por accidente. Y seamos honestos. Es fácil entender por qué esas ideas resultan tan atractivas. Cuando una madre pierde un hijo. Cuando una persona enfrenta una enfermedad terminal. Cuando alguien atraviesa una tragedia devastadora. La idea de que todo es absurdo puede resultar insoportable. Pero aquí aparece la pregunta que obsesionaba a Cioran. ¿Una creencia debe considerarse verdadera porque nos hace sentir mejor? O dicho de otra forma, ¿preferimos la verdad o preferimos el consuelo? Para él, la mayoría de las personas no busca necesariamente la verdad. Busca algo que le permita soportar la existencia. Y no limitaba esta crítica a la religión. También la aplicaba a las ideologías políticas, a ciertos discursos de autoayuda y a cualquier sistema que prometiera respuestas definitivas. Porque cuando alguien asegura poseer la verdad absoluta, Cioran comenzaba a sospechar. No obstante, hay algo interesante. A pesar de su escepticismo, nunca logró ignorar completamente la dimensión espiritual de la experiencia humana. Pasó gran parte de su vida debatiéndose entre la fascinación y la duda, entre el deseo de creer y la incapacidad de hacerlo. Y esa contradicción lo acompañó hasta el final. Pero si la religión no ofrece una solución definitiva, muchas personas buscan sentido en otro lugar, en el éxito, en el dinero, en el reconocimiento, en la fama. La pregunta es si esas metas consiguen llenar el vacío que intentan combatir. Y para Cioran, la respuesta era mucho más pesimista de lo que la mayoría imagina. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que las religiones nos acercan a la verdad o nos ayudan a soportar mejor la incertidumbre? Y suscríbete a Vivencias, porque ahora entraremos en una crítica que golpea directamente una de las mayores obsesiones de nuestra época: el éxito. La futilidad del éxito. Vivimos en una época obsesionada con el éxito. Nos enseñan que debemos ganar más dinero, tener una mejor casa, un mejor automóvil, más reconocimiento, más seguidores, más prestigio, más logros. Parece que toda la sociedad funciona bajo una promesa silenciosa. Sigue avanzando y algún día serás feliz. Pero Émile Cioran observaba algo extraño. Muchas de las personas que alcanzan aquello que perseguían, durante años no encuentran la paz que esperaban. Al contrario, a menudo descubren que el vacío sigue ahí, solo que ahora tiene una mejor decoración. Piensa en cuántas veces has deseado algo intensamente. Un empleo, una relación, un aumento salarial, un negocio, una meta personal. Durante meses o años imaginaste que cuando lo consiguieras sentirías una satisfacción definitiva, y quizá durante unos días ocurrió, tal vez durante unas semanas, pero después apareció algo nuevo. Otra meta, otro deseo, otra preocupación, otra insatisfacción. Para Cioran, este ciclo revela algo fundamental sobre la condición humana. No perseguimos objetivos porque nos hagan felices. Perseguimos objetivos porque necesitamos mantenernos ocupados. Porque el movimiento constante nos ayuda a evitar ciertas preguntas. ¿Qué ocurre cuando consigues todo lo que querías? ¿Qué ocurre cuando ya no tienes una meta que perseguir? ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de que ningún logro puede detener el paso del tiempo?
Aquí es donde su pensamiento se conecta con algo que también observó Schopenhauer. El deseo humano nunca queda satisfecho por mucho tiempo. Cuando obtenemos algo, rápidamente aparece un nuevo objetivo. Y cuando no tenemos objetivos, aparece el aburrimiento. Es como correr detrás de un horizonte que siempre se aleja. Por eso vemos personas con millones de dólares que siguen sintiéndose vacías. Celebridades que caen en depresiones profundas. Empresarios exitosos incapaces de disfrutar lo que construyeron. No porque el dinero o el éxito sean malos, sino porque les atribuimos una capacidad que no poseen. La capacidad de darle sentido a nuestra existencia. Y esa expectativa suele terminar en decepción. Sin embargo, hay una pregunta todavía más incómoda. Si ni la religión, ni el éxito, ni las distracciones logran resolver el problema de fondo, ¿por qué seguimos viviendo? ¿Por qué millones de personas se levantan cada mañana y continúan luchando a pesar de saber que todo terminará algún día? Esa pregunta llevó a Cioran hacia uno de los temas más delicados y polémicos de toda su obra, el suicidio. Y lo sorprendente no fue que reflexionara sobre él. Lo sorprendente fue la conclusión a la que llegó. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez conseguiste algo que deseabas durante años y descubriste que no te hizo tan feliz como imaginabas? Porque esa experiencia fue una de las observaciones que más influyó en la visión de Cioran sobre la vida. El suicidio y la paradoja de seguir vivo. Cuando alguien escucha por primera vez las ideas de Émile Cioran, suele llegar rápidamente a una conclusión. Si veía la vida de una forma tan pesimista, entonces debió defender el suicidio. Pero aquí aparece una de las mayores paradojas de toda su filosofía. Cioran habló del suicidio durante gran parte de su vida. Reflexionó sobre él, lo analizó, lo cuestionó. Sin embargo, nunca lo llevó a cabo. Y eso encierra una contradicción fascinante. Porque si realmente consideraba la existencia una carga, ¿por qué siguió viviendo durante más de 80 años? La respuesta revela algo muy profundo sobre la naturaleza humana. Para Cioran, la idea del suicidio tenía una función extraña. No era necesariamente una invitación a morir. Era la conciencia de que la puerta existía. Llegó a escribir que saber que uno puede abandonar la vida en cualquier momento puede hacer que la vida resulte más soportable. No porque quiera hacerlo, sino porque siente que no está completamente atrapado. Es una idea incómoda, pero también profundamente humana. ¿Cuántas veces has atravesado momentos tan difíciles que pensaste en rendirte? Tal vez no en morir, sino en abandonar un proyecto, una relación, un trabajo o una etapa de tu vida. Y sin embargo, aquí estás. Sigues adelante, sigues luchando, sigues respirando. Eso fue algo que intrigó enormemente a Cioran, porque observó que existe una diferencia enorme entre pensar sobre el sufrimiento y dejarse derrotar por él. Los seres humanos poseen una capacidad sorprendente para continuar incluso cuando la lógica parece decir lo contrario. Personas que han perdido todo vuelven a empezar. Personas que atraviesan enfermedades devastadoras siguen encontrando motivos para levantarse. Personas que afirman que la vida no tiene sentido continúan viviendo como si lo tuviera. Y ahí aparece una de las contradicciones más bellas y extrañas de nuestra especie. No siempre vivimos porque encontramos respuestas. Muchas veces vivimos porque algo dentro de nosotros se niega a desaparecer. Porque existe una fuerza que sigue empujándonos hacia adelante, incluso cuando la razón se queda sin argumentos. Esa observación llevó a Cioran a una pregunta todavía más profunda. Si la existencia está llena de sufrimiento, decepciones y pérdidas, ¿por qué seguimos aferrándonos a ella con tanta fuerza? ¿Por qué incluso quienes dicen odiar la vida suelen luchar desesperadamente por conservarla? Esa es una de las cuestiones más importantes de toda su obra, y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Si esta reflexión te hizo pensar, déjala reposar unos segundos, porque ahora entraremos en uno de los mayores misterios de la condición humana, nuestra increíble resistencia a desaparecer, incluso cuando sabemos que algún día ocurrirá. ¿Por qué nos aferramos a la existencia? Después de cuestionar la religión, el éxito,
la esperanza e incluso el sentido mismo de la vida, Émile Cioran llegó a una pregunta que parecía imposible de evitar. Si existir implica sufrimiento, ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué la inmensa mayoría de las personas lucha por vivir incluso en circunstancias extremadamente difíciles? ¿Por qué alguien que afirma estar cansado de todo sigue levantándose cada mañana? A primera vista parece una contradicción, pero para Cioran, esa contradicción revela algo esencial sobre nuestra naturaleza. Los seres humanos no vivimos únicamente por razones racionales. De hecho, gran parte de nuestra vida ocurre al margen de la razón. Piensa en esto. Sabemos que vamos a morir. Sabemos que todo lo que construimos es temporal. Sabemos que el tiempo termina destruyendo incluso nuestros mayores logros. Y aún así, hacemos planes para el próximo año. Nos enamoramos, formamos familias, creamos empresas, plantamos árboles cuya sombra quizá nunca veremos. Algo dentro de nosotros continúa apostando por el futuro. Y eso no ocurre porque tengamos pruebas de que todo saldrá bien. Ocurre porque estamos programados para seguir adelante. Cioran observó que existe una fuerza casi irracional que nos empuja a conservar la vida. Una fuerza que aparece incluso en quienes afirman haber perdido toda esperanza. Por eso muchas personas que atraviesan momentos terribles siguen luchando. No porque hayan resuelto las grandes preguntas filosóficas, sino porque la vida posee una capacidad extraordinaria para aferrarse a sí misma. Es una paradoja fascinante. La mente puede cansarse, la voluntad puede debilitarse, las creencias pueden derrumbarse, pero algo continúa resistiendo. Y precisamente por eso Cioran nunca logró convertirse en un nihilista absoluto. Porque, aunque cuestionaba casi todo, no podía ignorar un hecho evidente. La humanidad sigue existiendo, sigue creando, sigue soñando, sigue amando, sigue intentando encontrar significado incluso cuando no está segura de que exista. Tal vez por eso sus libros no producen el efecto que muchos esperan. Quienes nunca lo han leído imaginan que encontrarán únicamente oscuridad, pero quienes se sumergen en su obra descubren algo más complejo. Descubren a un hombre que observó el abismo durante décadas y aún así siguió escribiendo. Y es precisamente ahí donde aparece uno de los aspectos más sorprendentes de su personalidad, porque frente al sufrimiento, al absurdo y a la incertidumbre, Cioran encontró un arma inesperada. No fue la fe, no fue la esperanza, no fue la filosofía tradicional. Fue algo mucho más extraño, el humor negro. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que mantiene a las personas luchando cuando todo parece perdido? Porque esa pregunta sigue siendo uno de los mayores misterios de la existencia humana. El humor negro como forma de resistencia. Cuando la mayoría de las personas piensa en Émile Cioran, imagina a un hombre permanentemente deprimido, atrapado en pensamientos oscuros y consumido por el pesimismo. Pero esa imagen está incompleta, porque hay un aspecto de su personalidad que muchos pasan por alto: su sentido del humor. Y no cualquier humor, humor negro. Un humor capaz de reírse de las tragedias, de la existencia e incluso de uno mismo. Puede parecer extraño, pero cuanto más lees a Cioran, más descubres que muchas de sus frases contienen una ironía casi burlona. Era como si hubiera llegado a una conclusión inesperada. Si la vida es absurda, quizás lo más absurdo sea tomársela demasiado en serio. Piénsalo. Todos sabemos que vamos a morir. Todos sabemos que perderemos cosas importantes. Todos sabemos que cometeremos errores. Todos sabemos que gran parte de nuestros planes terminarán siendo diferentes a lo que imaginamos. Y aún así vivimos como si controláramos mucho más de lo que realmente controlamos. Para Cioran, esa contradicción era tan evidente que a veces solo podía responder con una sonrisa amarga. Porque cuando observas la existencia desde cierta distancia, muchas de las cosas que nos obsesionan comienzan a parecer extrañamente cómicas.
La discusión que parecía el fin del mundo. La opinión que defendíamos con fanatismo. El problema que nos quitó el sueño durante meses. Años después, muchas veces nos preguntamos, ¿de verdad me preocupaba tanto por eso? Y ahí aparece una idea importante. El humor no elimina el sufrimiento, no resuelve los problemas, no responde las grandes preguntas filosóficas, pero puede ayudarnos a convivir con ellas. Puede impedir que nos hundamos completamente bajo su peso. Quizá por eso tantas personas utilizan el humor en los momentos más difíciles de sus vidas, en hospitales, en funerales, en crisis económicas, en situaciones límite, no porque ignoren el dolor, sino porque reírse de algo es una forma de demostrar que todavía no te ha derrotado. Y Cioran entendía eso mejor que muchos. Por eso sus libros, a pesar de su pesimismo, contienen destellos de una lucidez irónica que los hace únicos. Sin embargo, había algo que le preocupaba aún más que el sufrimiento individual. Algo que observaba a gran escala. La facilidad con la que los seres humanos se aferran a ideologías, movimientos políticos y verdades absolutas. Porque si una persona puede engañarse a sí misma, una sociedad entera puede hacerlo también. Y cuando eso ocurre, las consecuencias pueden ser devastadoras. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Y dime en los comentarios, ¿crees que el humor es una forma de escapar de la realidad o una manera inteligente de soportarla? Porque para Cioran, a veces una carcajada sincera decía más sobre la condición humana que muchos tratados de filosofía. La crítica a las ideologías y las utopías. Si hubo algo que Émile Cioran aprendió a desconfiar casi tanto como de la esperanza, fueron las ideologías. Y esta desconfianza no surgió desde la distancia, surgió desde la experiencia. Durante su juventud, como muchos intelectuales de su época, sintió fascinación por movimientos políticos que prometían transformar el mundo. Como millones de personas a lo largo de la historia, creyó que una gran idea podía resolver los problemas humanos. Con el tiempo cambió de opinión, y lo hizo de forma radical. Llegó a la conclusión de que las ideologías suelen comenzar prometiendo la salvación y terminan justificando la intolerancia. Porque cuando alguien cree poseer la verdad absoluta, deja de escuchar. Cuando alguien está convencido de que conoce el camino perfecto para la humanidad, cualquier discrepancia empieza a parecer un obstáculo. Y cuando una causa se vuelve sagrada, las personas pueden llegar a cometer actos terribles en su nombre. Cioran observó que el siglo XX estaba lleno de ejemplos. Revoluciones que prometían libertad, movimientos que prometían igualdad, nacionalismos que prometían grandeza. Todos comenzaron con ideales elevados. Muchos terminaron dejando sufrimiento, censura, persecución y muerte. Por eso desconfiaba profundamente de quienes ofrecían soluciones definitivas a problemas complejos. Para él, el ser humano tiene una tendencia peligrosa a convertir sus opiniones en dogmas. Y una vez que eso ocurre, deja de buscar la verdad para empezar a defender una identidad. Quizás por eso las discusiones políticas, religiosas y sociales suelen ser tan intensas. Muchas veces no estamos defendiendo ideas, estamos defendiendo la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cioran veía en esa necesidad de certeza una de las mayores debilidades humanas, porque la realidad rara vez es simple. La realidad está llena de contradicciones, de matices, de dudas, y precisamente las dudas eran el lugar donde él se sentía más cómodo. Sin embargo, después de cuestionar la religión, la esperanza, el éxito, el sentido de la vida y las ideologías, llegamos a la pregunta final. La pregunta que permanece cuando todas las demás certezas se han derrumbado. ¿Tenía razón Émile Cioran? De eso hablaremos en el próximo capítulo. ¿Tenía razón Cioran? Después de recorrer las ideas de Émile Cioran, es inevitable llegar a esta pregunta. ¿Tenía razón? ¿Es la existencia una carga de la que nadie debería alegrarse? ¿Es la conciencia una maldición? ¿Son la esperanza, la religión, el éxito y las ideologías simples mecanismos para soportar una realidad insoportable? La respuesta depende de quién haga la pregunta, y quizás ahí se encuentra el verdadero valor de Cioran.
no en las respuestas que ofreció, sino en las preguntas que obligó a formular. Porque incluso quienes rechazan completamente sus conclusiones suelen sentirse incómodos al leerlo. Y esa incomodidad tiene una razón. Cioran señala aspectos de la existencia que normalmente preferimos ignorar: la muerte, la fragilidad, la pérdida, la incertidumbre, la ausencia de garantías. Todo aquello que intentamos mantener fuera de nuestra mente mientras seguimos adelante con nuestras vidas. Sin embargo, también es posible que Cioran se equivocara en algo importante, porque observó con enorme claridad el sufrimiento humano, pero quizás subestimó nuestra capacidad para responder a él. Viktor Frankl, por ejemplo, sobrevivió a los campos de concentración nazis y llegó a una conclusión muy distinta. No decía que el sufrimiento desaparece. Decía que incluso dentro del sufrimiento podemos encontrar significado. Albert Camus también reconocía el absurdo de la existencia, pero en lugar de rendirse ante él, proponía una especie de rebelión. Seguir viviendo, seguir creando, seguir amando, aún sabiendo que no existen respuestas definitivas. Tal vez ahí esté la diferencia. Cioran observó el abismo. Camus decidió caminar junto a él. Frankl decidió buscar sentido dentro de él. Y nosotros, más de medio siglo después, seguimos intentando responder la misma pregunta. Porque la verdad es que nadie puede demostrar de manera definitiva si existir es un regalo o una condena. Lo único que sabemos con certeza es que estamos aquí, leyendo, pensando, dudando, buscando. Y quizás esa búsqueda, precisamente esa búsqueda interminable, sea una de las cosas más humanas que existen. Tal vez Cioran tenía razón en algunas cosas. Tal vez estaba equivocado en otras. Pero logró algo que pocos filósofos consiguen: obligarnos a mirar de frente preguntas que normalmente evitamos. Y cuando una idea sigue incomodando décadas después de haber sido escrita, probablemente todavía tenga algo importante que decirnos, lo que nos lleva a la reflexión final de este viaje por la mente de uno de los pensadores más incómodos de la filosofía moderna. Hemos llegado al final de este recorrido por la mente de Émile Cioran, un hombre que dedicó su vida a cuestionar aquello que la mayoría considera incuestionable: la bondad de la existencia, el valor de la esperanza, la promesa del éxito, la seguridad de las creencias y hasta el simple hecho de haber nacido. Muchos filósofos intentaron ofrecer respuestas. Cioran prefirió señalar heridas, mientras otros construían sistemas para explicar el mundo. Él se dedicó a mostrar las grietas que esos sistemas no podían ocultar. Por eso sigue resultando tan incómodo. Porque no nos permite refugiarnos fácilmente en el optimismo. Nos obliga a mirar la fragilidad de la vida, la inevitabilidad de la muerte, la incertidumbre que acompaña cada uno de nuestros pasos. Pero quizá el mayor error sea pensar que Cioran solo hablaba de desesperación, porque hay algo profundamente humano en toda su obra. A pesar de cuestionarlo todo, siguió viviendo. A pesar de sus dudas, siguió escribiendo. A pesar de su pesimismo, siguió observando el mundo con una lucidez feroz. Y esa es una de las paradojas más fascinantes de su vida. El filósofo que dudó del valor de la existencia pasó décadas reflexionando sobre ella, como si una parte de él nunca hubiera dejado de buscar. Tal vez esa sea la lección más importante que podemos extraer de Cioran. No la obligación de aceptar sus conclusiones, sino el valor de enfrentarnos a las preguntas difíciles. Porque pensar no siempre nos hace felices. A veces nos incomoda, a veces destruye certezas, a veces nos deja solos frente a nosotros mismos. Pero también nos hace más conscientes, más libres, más auténticos. Y como hemos repetido tantas veces en este canal, pensar diferente duele, incomoda, pero es la única forma de ser libre. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y sigue todas mis redes sociales de vivencias, donde cada día exploramos ideas que desafían lo establecido, cuestionan nuestras creencias y nos obligan a mirar la realidad desde otra perspectiva, porque aquí no venimos a buscar respuestas fáciles. Venimos a hacernos mejores preguntas. Esto es Vivencias. Nos vemos en el próximo video.
Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.